¿Qué nacionalidades o pueblos con sus religiones pretenden tener las raíces de las saetas? Bueno, mayoritariamente Andalucía. ¿Por qué Andalucía? Bueno, en Andalucía están los conventos franciscanos que se llaman Antiguos de España. Y si nos concretamos a Marchena, Marchena, el primer convento de franciscanos se funda en 1420. Y se funda otro nuevo ya dentro del pueblo, porque el primero estaba afuera del pueblo, en 1530. Entonces, el nombre de saeta proviene de los franciscanos y dominicos, hay que decir eso. En muchos pueblos de Andalucía están los franciscanos y dominicos, y ahí partió el nombre de saeta. Pero saetas que no iban dirigidas a las imágenes, sino que estas órdenes religiosas la utilizaron para la conversión de muchos ateos, para llamar al arrepentimiento a la gente, se cantaban por las calles y la cantaban los religiosos, en principio. Y eran conocidos estos cantos, estos rezos en voz alta, con el nombre de saeta, que vuelvo a repetir, no tienen nada que ver con las saetas dirigidas a las imágenes. ¿Qué edad pueden tener estas saetas? ¿O qué es lo que se sabe de ellas, aparte de esto que acabas de contar? Hombre, se ha investigado mucho sobre el tema. En Marchena, como digo, están las saetas más antiguas que se conservan en España actualmente. Documentalmente, la primera saeta en Marchena, hemos encontrado documentos en los archivos municipales del siglo XVII, al final del siglo XVII, principio del XVIII. Pero el estudio hay que hacerlo musicalmente, porque esos documentos que se encontraron decían que ya la saeta era una práctica de muchos años atrás en Marchena, pero no tenemos la fecha de inicio de la saeta dirigida a las imágenes. La saeta dirigida por la calle al arrepentimiento que deberían de tener los pecadores, mucha gente está hablando del siglo XIV y siglo XV, incluso el siglo XVI también, hasta que ya la saeta religiosa del clero se pasa ya al pueblo. ¿En qué regiones hay saetas pretenden tener las raíces de...? Hombre, que se conozca en muchos pueblos de Andalucía donde existieron los franciscanos, han tenido sus saetas dirigidas a la imagen, pero se ha extinguido, o sea, no se ha hecho uso de ella en el tiempo y han quedado ahí, se han extinguido prácticamente las saetas. Todavía hay muchos pueblos de Andalucía que tienen sus saetas propias. En Marchena lo que pasa es que se han conservado 10 estilos y algunos más que hubo perdidos. Esta es la siguiente pregunta, ¿qué tipos de saetas existen? ¿Cuántos tipos diferentes o cuántos...? Hombre, existen muchos tipos, catalogados documentados no están. Lo que sí es verdad que cada pueblo de Andalucía donde existían órdenes religiosas franciscanas han tenido su saeta propia, pero se ha perdido en el tiempo. Como digo, pues, y son distintas. Por ejemplo, las saetas de Marchena son distintas a las de la Puebla de Casalla, las de Castro del Río, Fuente Genil, Lucena, Cabra, toda esa parte, Aral, Parada. Hay dos focos muy importantes de la saeta antigua, llamémosla de la saeta primitiva, que son las provincias de Córdoba y Sevilla, que se conozcan. La provincia de Córdoba, después de hablar de Puente Genil, Cabra, Lucena, Montalbán, la misma capital cordobesa, es una saeta antigua. Y en Sevilla pues estamos Marchena, como principalmente, también he nombrado Castro del Río de Córdoba, que tiene 3 estilos, el pueblo que tiene más estilos de Córdoba, que es Castro del Río, y Marchena tiene 11 estilos catalogados. Aral tiene un estilo, Parada tiene otro, la Puebla de Casada tiene otro, Villaverde del Río también tiene su estilo de saeta, y ahí estamos conservando esos estilos muy primitivos. Las saetas tienen un gran significado para la cultura española, y ¿cuál puede ser? Hombre, el principal sentido de la saeta es religioso, de forma catequética, de forma de alabanza, de forma de súplica del que la canta, de forma también de confesión del propio saetero. El propio saetero se dirige a la imagen y muchas veces va a confesarse con ella, y por supuesto de devoción a la imagen, ¿no? Hay parte en la saeta ya dirigida por el pueblo hacia las imágenes, ¿no? Antes, como digo, la cantaba el clero solamente, pero esas músicas se fueron traspasando, se fueron transmitiendo al pueblo, y el pueblo la hace suya, esa saeta, con diferentes músicas, gregoriana, árabe, morisca, todas esas saetas, todo ese estilo de música se han ligado, se han cruzado en el tiempo y se han formado una saeta con estilos distintos. ¿Qué música entonces son las saetas? ¿Es religiosa o folclórica? Totalmente religiosa la saeta, no tiene de folclore, absolutamente no tiene nada la saeta. La saeta tiene un poco más de folclore, llamemos folclore, que no lo es. En la saeta ya se convierte a la música flamenca, pero no en folclore. La saeta sigue siendo un sentido y un canto religioso tanto antiguamente como en la actualidad, aunque la saeta flamenca también tiene un sentido religioso, sin lugar a dudas, de oración. Con más evolución musical, la saeta flamenca, pero
sin lugar a dudas es un canto religioso y es una oración. Además de en España, ¿en qué otros países se cantan saetas? Que yo conozca otros países, yo he estado en Italia varias veces, pero en Italia no se cantan saetas. Tengo noticias de Nuevo México, que hay unos cánticos parecidos a la saeta que le llaman alabados, Nuevo México. Esa grabación la tengo yo en Marchena, en mi casa, me la regaló un profesor de Nuevo México, y la he escuchado, y es un canto parecido a las saetas nuestras, muy parecido. Quizás estamos hablando de Nuevo México y México, que la trascendencia del origen español. Entonces ahí ha habido también ahí, y bueno, también tenemos que hablar que los franciscanos también han estado en Nuevo México y México, ha habido también franciscanos, redes franciscanas, ¿no? En toda Sudamérica. Tiene ahí una trascendencia. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se estudian las saetas? ¿O cómo se confeccionan los textos? Bueno, las letras se han conservado a lo largo del tiempo, ¿no? Lo importante es conservar la música, que es lo que se pierde y lo que se ha perdido en Marchena en algunos estilos más, y lo que han perdido muchos pueblos, que han perdido sus propios estilos, ¿no? Las saetas han pervivido, se ha transmitido una transmisión oral, de padres a hijos, ahí se ha transmitido. Está hablando en el siglo XIX, no había nada de grabaciones, nada, ya el siglo XX se incorporó a las grabaciones, y se han perdido muchísimos estilos de saetas, y la transmisión ha sido oral, sin lugar a dudas, de padres a hijos, se ha ido transmitiendo, y en Marchena, por como digo, un fenómeno la saeta porque ha ido transmitiendo de padres a hijos y han llegado a nosotros esos estilos, algunos casi extinguidos, que yo lo he recuperado en el tiempo, la escuela de saeta también, y el estudio hay que hacerlo a través del canto. Escrito hay muy poco, quizás la saeta escrito final del siglo XIX, principios del XX, es cuando ya tenemos noticias escritas de la saeta, siempre ha sido por transmisión popular. ¿Quiénes son las figuras de saetas más famosas o importantes en los últimos años? La figura más importante de la saeta es el pueblo, el mismo pueblo. No se puede hablar ni de artista porque la saeta no se da un artisteo, no se da profesional, ¿no? Aunque lo hay que la cantan, la saeta es del pueblo. Cantar del pueblo, que nace del pueblo para el pueblo, para la imagen, ¿no? Aquí no se puede hablar de artistas o de grandes genios de la saeta, no se puede hablar porque la saeta no es un canto profesional, es un canto de oración, litúrgico, de rezo, entonces el dueño de eso es el pueblo. ¿Y hay poetas o escritores que hayan escrito sobre saetas? Pues sí, se han escrito muchos libros de saeta, pero ya estoy hablando de final del siglo XIX, principio del XX. Los hermanos Álvarez Quintero, Antonio Machado, hay muchos autores que han dedicado parte a la saeta. Hay libros de saetas, dedicados a la saeta. ¿Y hay películas con saetas? Bueno, películas hay muchos documentales, ¿no? Hay documentales y películas que salen cantando saetas, cuando los documentales, las películas, el cine se dedica a exaltar la Semana Santa, siempre está presente la saeta, siempre sale la saeta. Y bueno, esta última pregunta en realidad quizás era una pregunta de antes, pero los elementos de la saeta son... ¿Cuáles son los elementos de la saeta? Hombre, el principal elemento es religioso, la base religiosa. La saeta no se puede decir que sea un canto, tú has comentado folclórico, yo creo que no tiene, la saeta no tiene nada de folclore. Sí de tradición cultural, quizá el folclore sea otra música más alegre, pero la saeta parte su verdadero sentido existencial es la oración. La oración cantada, que el pueblo se dirige a las imágenes en forma, como he dicho antes, de confesión, de súplica, de arrepentimiento, de devoción hacia la imagen. Eso va todo mezclado y la oración, un canto religioso sin lugar a dudas. ¿Cuál es la reacción del Vaticano respecto a este tipo de música? Bueno, al Papa Pablo VI se le han cantado saetas allí en el Vaticano, ha habido saetas que le han cantado en el Vaticano. Ellos lo consideran también una oración, la Iglesia, sin lugar a dudas. Han cantado saetas en el Vaticano. ¿Hay extranjeros que hayan aprendido a cantar saetas? No lo sé, extranjeros no lo sé. Sería una alegría si alguien aprendiera una saeta que no fuera de aquí, que pues alguien sí, extranjero. mucha alegría. Sobre todo al extranjero le gusta la saeta flamenca. La saeta flamenca al extranjero le gusta mucho porque está muy identificada con el cante flamenco. Entonces, al extranjero le gusta mucho la saeta. Yo he cantado saeta flamenca en la calle y ha llegado un extranjero y me ha dicho, gracias por tu copla. ¿Desde hace cuánto tiempo existe la Escuela de Marchena? La Escuela de Marchena se creó en 1985. Se creó para que las saetas nuestras no se perdieran, porque
saeteros antiguos se estaban muriendo, fallecían y la saeta se estaba extinguiendo. Entonces a mí se me ocurrió crear una escuela, que aquello fue un boom, porque decía, la saeta no se puede aprender en la escuela, la saeta pasa de padre a hijo. Pero la saeta, esos padres mayores se estaban muriendo y los hijos no seguían la tradición. ¿Tú tienes partituras de saetas? Tengo partituras de saeta. La antigua tengo de algunas partituras de las quintas y sextas del Cristo, de las cuartas de nuestro Padre Jesús, de las cuartas de la humildad. Tengo algunas partituras que es muy complicado porque las saetas antiguas más se cantan casi en fracciones de tono, de semitono. Eso es muy complicado. Pero ahí hay partituras antiguas. Entonces, fracciones de tono... O medios tonos. Claro, estos son... esto es quizás influencia de otras músicas, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahí la música esta antigua nuestra, la saeta antigua, tiene un origen árabe, morisco. También está mezclado el gregoriano ahí, la música gregoriana. Esa que dice: crujió el orbe, rompió el velo, murió Cristo en la cruz. Con dolor tuvo movimiento el cielo y a su enemigo luego perdonó. Esta caseta que yo he cantado se llama Sexta del Cristo de San Pedro. Digo sexta porque tiene 6 versos, es muy antigua, es la saeta que se conserva más antigua en España, que se sepa, y es sobre finales del siglo XVII. Finales del siglo XVII. Y se canta todavía en Marchena y se conserva en Marchena todavía esta saeta. Bueno, la historia, como digo, el Cristo de San Pedro, este Cristo que salía en 1550, salía procesionalmente por la calle, residía en un convento de dominicos. Entonces no tiene lugar a duda que los dominicos cantaban saetas muy antiguas, hasta que esa saeta la hicieron suya los cofrades, los mismos cofrades de la hermandad, con otras músicas distintas y con otras letras distintas, pero ya dirigido a hablar de la pasión del Señor. Los cánticos de la calle, los cleros hacían: quien perdona a su enemigo, a Dios gana por amigo. Eso lo llaman por la calle. No tiene nada que ver con las imágenes. Pero ya esta hermandad, que es la saeta más antigua, estamos hablando del final del siglo XVII, hacen suya esta música que cantaba el clero, aproximadamente igual, con música propia y imprime una musicalidad propia, pero ya son letras dirigidas a las imágenes, al Señor y a la Virgen. ¿Y alguna saeta muy moderna o alguna... ¿Más evolucionada? Sí, más evolucionada, para ver la diferencia. Bueno, venga, vamos a cantar las carceleras de la soledad. Bueno, esta que yo he cantado del siglo XVII. Vamos a dar un paso a lo importante, vamos al siglo XIX, principio del siglo XIX. Hoy sale de Santa Clara este serafín llegado, con las manos en la mejilla, con las manos en la mejilla, y en un peñasco sentado. Es el siglo XIX, principios del siglo XIX. Cuarta del Señor de la Humildad. Cuarta del Señor de la Humildad. Esta es ya una saeta flamenca, Nos situamos a principios del siglo XX, ya el flamenco, la música flamenca se incorpora a la saeta. Entonces la saeta pierde su estilo llano, su estilo antiguo, y el flamenco, a través de tercios de martinete, tercios de carcelera, se va incorporando la música flamenca a la saeta. ¿Vale? Ay, 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 cuando el Calvario, ay,
cuando al Calvario llegó, cansado de caminar, en una piedra se sentó, con paciencia hay humildad. Ay, 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 el divino Redentor. ¿Por qué las personas lloran con las saetas y, bueno, él también, ¿no? ¿Por qué hace llorar a las...? Porque lleva mucho contenido sentimental. Entonces, como he dicho antes, el saetero que se confiesa, que cuenta sus calamidades, que cuenta que su madre ha muerto, que pide a la Virgen, que pide por ella, que en el cielo, son cantos de mucho sentimiento, de mucho corazón. De mucho corazón.